tendremos una invitada muy especial, conocedora y experta en las buenas prácticas de las economías emergentes y de los logros que aportan si se aplican correctamente. Le damos bienvenida a la estudiante Jenny Paula Patiño Nieto de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hola Paula, a este espacio tan importante. Bueno, hoy queremos abordar un tema muy controversial en el cual tiene gran relevancia inmensidades de subtemas. Sin embargo, pues para nosotros es muy importante contar con su participación dentro del análisis, la revisión de características, la evaluación de los cambios post pandemia, cuál ha sido el impacto de estas economías en los sistemas económicos y pues dar una conclusión general de todo el tema. Queremos iniciar con una pregunta y es, ¿de qué forma, muy resumida, puede verse la evolución de los mercados emergentes en el entorno global? Claro que sí. Buenas noches. Esta evolución surge desde antes del siglo XXI, especialmente en los años 1990, cuando muchos países empiezan a adoptar diferentes reformas económicas estructurales y empiezan a liberarse de las grandes potencias. Pero no es hasta el año 2000 cuando se crea un auge impulsado por la globalización a causa de la pérdida de participación de las economías avanzadas. Y es cuando pues los BRICS aprovechan para constituirse como una gran potencia. Señora Paula, gracias por su respuesta y esto nos lleva a un nuevo planteamiento. ¿Cómo define usted pues, los mercados y por qué es importante entender su comportamiento desde una crisis global como el COVID-19? Bueno, las economías emergentes ya no son solo países en desarrollo, sino actores estratégicos en el sistema económico global. Su evolución desde el año 2000 impacta directa e indirectamente a todos los países del mundo, no solo en términos económicos, sino también políticos, sociales y ambientales. Es bueno entender la importancia de estos sistemas, ya que nos ayudan a participar en estos cambios y ver cómo las inversiones extranjeras crean una estabilidad económica y ayudan el crecimiento entre ellos. ¿Cuáles han sido los principales cambios estructurales en los mercados emergentes desde el 2000? Bueno, es importante entender en cuanto que desde el 2000 los mercados emergentes han experimentado una transformación estructural significativa. Aquí podemos ver cómo 5 países muy importantes dentro de los BRICS eh, han creado como estas cadenas de suministros globales y dentro de estos cambios observamos cómo la digitalización, la transición, la reconfiguración, los riesgos externos, un fortalecimiento, el desarrollo y el crecimiento ayudan a una mejor estabilidad. Por ejemplo, la digitalización acelerada aumenta la conectividad masiva a nivel global. La transición da en los procesos, por ejemplo, pasar de una energía renovable y establecer políticas para reducir las emisiones, pues ayuda a los países a sostenerse dentro de su PIB y además ayuda a los mercados emergentes a a disminuir, perdón, los riesgos de deuda externa. Para mencionar algunas características de un buen manejo económico de las economías emergentes y para qué países aplicaría, pues podemos entender que las buenas prácticas y un buen comportamiento de negocios dentro de los contextos de las economías emergentes debe mostrar ciertos atributos que favorezcan el desarrollo sostenible de la economía. Por ejemplo, si tiene una responsabilidad fiscal, aquí quiero reconocer el trabajo de México y Chile, pues va a mantener un equilibrio entre los ingresos y los gastos y va a evitar que se eleven los niveles excesivos para evitar una crisis fiscal. También puede tener un crecimiento sostenible, que es súper importante. Acá las economías se impulsan para mantenerse estables dentro del PIB. Además, aseguran un desarrollo a largo plazo. También si cuentan con un sistema financiero sólido, pues esto logrará una estabilidad financiera que puede volver más robusto todo el sistema bancario y se puede hacer más fácil a los créditos. También si hay una reducción de la pobreza.
importante implementar políticas para mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable y esto asegura de mantener una mano de obra calificada. Bueno, los números hablan por sí solos. Al día de hoy los mercados emergentes están ocupando gran parte de los movimientos financieros mundiales. Y es que según los datos del Fondo Monetario Internacional, Oxford, las economías en los mercados representan el 80% de la población mundial, el 39% de las inversiones extranjeras y un 44% del consumo global. Entrando ya en un contexto de nuestro país, ¿cómo afecta la pandemia en la economía colombiana en términos de empleo, inflación y crecimiento? Bueno, después de la pandemia, al igual que el resto del mundo, pues la economía colombiana enfrentó uno de los choques más fuertes como consecuencia de la crisis. Sin embargo, su recuperación no fue tan rápida y eficiente como otros países. Aunque el gobierno implementó un plan de reactivación económica y priorizó algunos sectores, pues básicamente esto no fue tan eficiente y creó un déficit económico. El gobierno sí implementó algunas estrategias y acciones, pero no fueron suficientes para mitigar los riesgos económicos. En la actualidad, Colombia se encuentra en una posición intermedia dentro de las economías emergentes, siendo más estable que otras economías, pero sigue enfrentando desafíos importantes en sectores como el empleo, la inversión, la deuda pública, la informalidad, entre otros. Es importante resaltar que Colombia mundialmente se está visualizando como una gran potencia futurista y esto no lo digo como conocedora, sino como espectadora. Cada que escuchamos hablar de este país, pues la gran mayoría expresa una gran admiración y en los últimos años, pues para tener un dato relevante, experimenta una recuperación con un aumento interanual del 7,6%. Esto ha logrado atraer inversiones hacia sectores no minero-energéticos, sino más bien en sectores financieros, empresariales, industriales, manufactureros y darle un reconocimiento al sector turístico que ha ampliado en gran parte el sector comercial, restaurantes y la hotelería, creando pues mayor inversión de los extranjeros. Para que Colombia se considere como una economía emergente, eh, debe basarse en una estabilidad monetaria, un crecimiento sostenible y una diversificación en la economía. Esto garantiza que haya una solidez interna y que su economía sea estable para los futuros inversionistas. Muchísimas gracias y agradecemos a Paola por participar en nuestra entrevista.